Se lo decíamos en la apertura de Telefe Noticias, falleció el hombre de Río Cuarto, un hombre de 36 años que había consumido un hongo venenoso. Estaba internado desde hacía días en un sanatorio privado de la capital cordobesa. Así lo confirmaron a Telefe Noticias fuentes del sanatorio Allende. Desde el fin de semana, este turista había sido internado en ese centro asistencial en grave estado. Las fallas en su función hepática tras consumir hongos venenosos fue irreversible. Tenía comprometida la función renal, peleaba por su vida y hace minutos, a las 12:30, se confirmó el deceso. Y como decíamos, lo que a simple vista parece ser inofensivo, lo que puede llegar a aparecer en el patio de una casa, que puede aparecer también en un parque, termina siendo letal. Es por ello que está Adrián Álvarez en vivo junto a un especialista para conocer más detalles sobre los tipos de hongos que podemos encontrar, hongos silvestres, y por supuesto el grado de intoxicación que puede llegar a generar o no en una persona su consumo. Adrián, te escuchamos. Exactamente, bueno, estamos junto a Axel Tomás, quien es docente de la Cátedra de Parasitología y Micología. Bueno, ¿cuáles son las características principales que tiene este hongo en particular que consumió este joven y terminó costándole la vida? Bueno, Amanita phalloides es un hongo que tiene características muy similares a las especies comestibles. Es un hongo de color blanquecino, un sombrero grande. El color puede variar de blanco a verde, amarronado, y que no tiene características morfológicas muy contundentes para poderlo diferenciar de las especies que son comestibles. Se señala, por ejemplo, una especie de velo que recubre al hongo y una taza en el pie del hongo, pero muchas veces en la naturaleza no se encuentran estos elementos para poderlos diferenciar. Entonces, de ahí viene la confusión y la ingesta de esta especie tóxica. ¿A qué se parece? Es un hongo como los que normalmente uno puede ver en cualquier imagen. La característica que tiene Amanita phalloides es un color, como les decía, blanco, un sombrero grande, que suele tener este recubrimiento que explicaba recién y no tiene otras características muy significativas que podamos señalar. Es uno de los más similares a los que uno puede ver en una verdulería. Uno puede ver, sobre todo en la naturaleza, puede ver especies similares. Tiene estos elementos que uno puede señalar que no son distinguibles muchas veces a simple vista, entonces eso es lo que dificulta su reconocimiento. Este joven estuvo prácticamente 5 días internado. ¿Los efectos no son inmediatos? ¿Cómo actúa? El hongo tiene al comienzo de la ingesta, tiene un poder tóxico importante, muy importante, pero comienza con manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y después cede el cuadro hasta que se instala todas las características clínicas y de sus complicaciones, que es, digamos, las toxinas del hongo afectan principalmente a nivel hepático, y al interferir con el metabolismo genera complicaciones a nivel de la coagulación sanguínea, genera hemorragias muy importantes y este cuadro termina descompensando hemodinámicamente al paciente y eso es lo que entraña o serio riesgo, digamos, para la vida. Estamos viendo la imagen de este hongo, Amanita phalloides, uno de los tantos hongos tóxicos que tiene la provincia de Córdoba, nuestras sierras. Hay una estimación, porque algunos hablan de 6 hongos tóxicos, otros hablan de 8, podrían ser más. Hay un número importante de hongos tóxicos. Tenemos Amanita muscaria, que es uno que ustedes pueden individualizar. A ver, vamos por orden. Tenemos una imagen de la Amanita cesaria. La Amanita cesaria es una especie que se ha utilizado de largos tiempos de la humanidad y tiene una relación con el hombre porque era muy valorado desde el punto de vista culinario y que la Amanita cesaria hay que diferenciarla justamente con la otra especie de Amanita muscaria, que es la tóxica. La Amanita muscaria es este hongo que tiene en su sombrero un color característico rojo anaranjado y tiene como manchas blancas. Es la imagen más representativa que uno puede ver en esquemas, imágenes, etc. ¿Estos hongos no son comestibles? Estos hongos no son comestibles, son altamente tóxicos. La Amanita muscaria genera efectos a nivel del sistema nervioso central, se utiliza desde hace mucho tiempo con fines rituales, porque tiene la característica que da alucinaciones, da imágenes con estas características de alucinaciones.
y se utiliza en algunos ritos en determinados países, pero existe también en Argentina y está asociado con excrementos, estiércol de rumiantes, donde se... ¿Es lo que cantaba Rodrigo, el cucumelo? No, el cucumelo es el psilocibe, específicamente también está relacionado justamente con excremento de animales. ¿Y en estos casos son, más allá de la toxicidad, mortales también? Es más mortal Amanita phalloides. Amanita muscaria también son tóxicos, también tienen toxina, pero los efectos son más bien a nivel del sistema nervioso central con estas características, pero generan un cuadro en el sistema nervioso con manifestaciones. Estamos hablando de hongos tóxicos que se encuentran en las sierras de Córdoba. Fíjate, Darío, que en muchos casos comienza con la palabra amanita, no tanto el faloides, que fue el que consumió este muchacho de Río Cuarto juntando setas y hongos en Santa Rosa de Calamuchita. Pero más allá de los hongos amanita que venimos mencionando, hay otros que son los coprinus. Esta imagen, por ejemplo, la que vamos a mostrar ahora es la Coprinus atramentarius. ¿Cuál es la diferencia entre amanitas y coprinus? Bueno, en las características que tiene el sombrero, en la disposición que tiene, y en cuanto a las toxinas, lo que hace es interferir con el metabolismo del alcohol. Entonces, se prolonga la intoxicación alcohólica porque el hongo, las toxinas, en realidad lo que hace es interferir con su metabolismo. ¿La recomendación es no salir a juntar hongos? Las recomendaciones serían consumir hongos que son tienen certificación de origen, es decir, que han sido normatizados y que han sido cultivados de acuerdo a ciertas normas y que son hongos especies que se sabe que son comestibles y entonces eso nos ofrecen garantía. ¿El peligro se da al consumirlos? ¿Qué pasa cuando uno los toca, por ejemplo? No, pueden en algunos casos tener toxinas que se liberen y también pueden generar fenómenos alérgicos o alguna alteración a nivel de la piel. Indudablemente que el riesgo significativo es la ingestión del hongo. Ahora, la recomendación es no salir a juntar hongos, no buscar hongos. Pero sin embargo hay mucha gente que lo hace e incluso hay páginas en internet que enseñan a cómo diferenciarlos. Hay asociaciones que salen a recolectar hongos en Córdoba, en la Patagonia, en Europa. Hay una cultura de recolectar hongos. Sí, ahí vamos a insistir con esto de que tiene que ser un manejo muy especializado de gente que esté muy formada, que realmente conozca particularidades para poder diferenciar. Entonces nosotros no recomendamos la recolección de especies silvestres porque los riesgos son tan altos de confundir una especie tóxica con una especie comestible que tenemos que hacer ese señalamiento. ¿Es también peligroso cultivarlos en casa? No es que sea peligroso, sino que hay que tener cierto conocimiento y cierto manejo técnico. Uno lo puede hacer, es decir, lograr el asesoramiento técnico y lograr tener un cultivo de estas especies comestibles en la casa. Se puede lograr, pero con un asesoramiento y con un manejo profesional. ¿Y a quién se le debería pedir este asesoramiento? Bueno, indudablemente que hay gente, micólogos y que se dedican al cultivo, que tienen formación, o ingenieros agrónomos que están dedicados a esta práctica, el cultivo para la comercialización, y son los que manejan y los que pueden dar las pautas técnicas para el cultivo. Bueno, muchísimas gracias, Axel Tomás, un especialista en la materia que nos estuvo explicando muchísimas diferencias, nos dio muchas recomendaciones. Recordemos que en el caso de la Amanita phalloides, el hongo que consumió este muchacho en Santa Rosa de Calamuchita, es fatal en el 95% de los casos. Clarísimo el informe, Adrián. Muchísimas gracias. Continuamos.